¿Qué tal si hablamos hoy de qué te frena? O podemos averiguar qué cosas son las que no te permiten tener, pues los resultados que deseas, o realmente hay algo dentro de ti, ya sea consciente o inconscientemente, que no te permite, pues ser tú o sacar todo el potencial que lleves dentro. Y justo de qué preguntas tienes que hacerte para averiguar qué es aquello que te frena a la hora de conseguir la vida que deseas o los resultados que deseas, vamos a hablar en este episodio. Comenzamos. Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre ventas, desarrollo personal y cualquier cosa que te ayude a ser mejor persona y mejor profesional, porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Perdonadme que hoy tengo una voz propia de tener un buen constipado, pero vamos a ver si conseguimos mantenerla a lo largo de todo el episodio. Y por eso este podcast no va a ser en vídeo, simplemente en audio, porque si tengo esta voz, imaginar qué cara tengo hoy. Estoy un poco así fastidiada, pero el compromiso que tengo semanal con vosotros es lo que me impulsa a seguir aquí al pie del cañón cada domingo. Como te contaba en la introducción, hay algunas cosas o algunas preguntas que te puedes hacer para averiguar qué te frena, porque de manera inconsciente en algún momento puede que haya algo, cosas que hayas escuchado en tu infancia, cosas internas dentro de ti, tu entorno, que no te permita conseguir, pues todo lo que quieres conseguir en tu vida y en tu trabajo. Y justo de esas preguntas que a veces, es un ejercicio de introspección interesante, es lo que me gustaría hablarte hoy. Estas preguntas yo me las hago cada vez que noto que no estoy yendo por el camino correcto y realmente me ayudan a saber por qué no estoy yendo por el camino correcto o qué me pasa, ¿no? Para no conseguir los resultados que deseo o en cualquier área de mi vida, no simplemente en la parte de las ventas. Y antes de hablar o antes de entrar más en la parte más interna de aquellas cosas que te frenan, me gustaría que te hicieras una pregunta. Y yo más que te la hagas, incluso te animaría a que esto lo hagas directamente por escrito. Y es, ¿qué objetivos y metas quieres alcanzar? Y el por qué y el para qué. Ya sabéis que yo soy una firme partidaria del para qué. El para qué es lo que realmente te va a dar mucha información. El por qué muchas veces es más obvio, pero el para qué muchas veces está más escondido. ¿Y por qué es tan importante, o para qué, ya que estamos con el símil, es tan importante tener claro cuáles son los objetivos y metas que quieres alcanzar? Porque si no sabes a dónde quieres llegar, va a ser muy difícil que sepas qué camino tienes que tomar y qué acciones tienes que llevar a cabo y cómo vas a implementar un mecanismo para alcanzarlo. Ya sabéis que tener claro los objetivos o las metas es lo que te va a permitir, encaminar las acciones, encaminar tu día a día para conseguirlos. Yo siempre digo que una vez que tienes claro el objetivo y empiezas a andar, el camino se te va mostrando, pero tienes que saber hacia dónde tienes que dirigirte. A lo mejor luego tienes que dar 30 vueltas y el camino más corto habría sido otro, o no, directamente tienes que dar esas 30 vueltas para llegar al objetivo. Pero si no sabes hacia dónde tienes que llegar, probablemente al final acabes llegando o al sitio contrario o te quedes muy alejado de donde te gustaría llegar. Por eso lo más importante siempre es saber qué quieres obtener, cuáles son tus objetivos, tus metas en cualquier área de la vida. Porque no solo estamos hablando de lo que te frena en el ámbito de la venta, que también,
sino también que te frena en el resto de ámbitos de tu vida, ¿no? En la familia, en la pareja, en los amigos, yo qué sé, incluso para ir al gimnasio. ¿Qué te frena a la hora de ir al gimnasio, ¿no? Si tú tienes claro, por seguir con el símil del gimnasio, si tú tienes claro que tus objetivos es estar más saludable, tener más energía, ir al gimnasio 3 veces por semana con la idea de conseguir eso, probablemente te sientas más motivado a hacerlo que simplemente dices tendría que ir al gimnasio. ¿Pero para qué tienes que ir al gimnasio? Por eso es tan importante establecer los objetivos. Una vez que tenemos esta parte clara, lo siguiente que tenemos que preguntarnos, lo siguiente que tienes que pensar es qué has estado haciendo para alcanzar esos objetivos. ¿Has estado tomando las medidas adecuadas? Y vamos a seguir con el símil del gimnasio. ¿Te has planificado en la agenda? ¿Has reservado en tu agenda ese hueco para ir al gimnasio? ¿Has echado al coche la bolsa para ir al gimnasio cuando vienes a trabajar para que no tengas que pasar por casa y te llame el sofá a gritos? Si empiezas a tomar medidas que te ayudan a alcanzar esos objetivos de manera preventiva, va a ser mucho más sencillo que puedas conseguirlo. Si tú te reservas hueco en la agenda para hacer esas actividades que te van a permitir conseguir esos objetivos, sea el gimnasio, sea cualquier otra cosa, es más probable que lo acabes haciendo que si dejas, al azar, a la buena voluntad o al tener algo de tiempo libre, el poder hacer las cosas. Y si encima además a esto de reservar tiempo le añades el facilitarte pequeñas cosas, por eso decía lo de la bolsa del gimnasio, ¿no? Y si no vas en coche, pues que sea llegar a casa y la tengas a la puerta para que sea cambiarte o no cambiarte y directamente salir hacia el gimnasio. Cuando tú tienes claro que tienes ese slot disponible para hacer esa actividad o para conseguir ese objetivo y además tomas medidas, imagínate, vamos a cambiarlo por el ámbito de las ventas. Si tú tienes claro que te quieres contactar a 10 nuevas empresas cada día y te reservas 1 hora y media cada mañana o cada tarde, ya sabéis que yo para esto prefiero las mañanas, pero te reservas esa hora y media cada mañana o cada tarde para poder hacer esas llamadas o para poder mandar esos mails, va a ser más fácil que si te dejas llevar por el día a día. Y si además te preparas toda la información previa para poder hacerlo, es más probable que acabes consiguiendo el objetivo de hacerlo. Porque si no, al final, esa hora y media que te has reservado la vas a tener que dedicar a averiguar dónde está un contacto, dónde está el otro. Así que la planificación con las medidas adecuadas es lo que te va a permitir avanzar. Y con esto de premisa, que son como las cosas más claras que tendrías que hacer para conseguir cumplir tus objetivos, vamos a adentrarnos en qué preguntas tendrías que hacerte para averiguar qué es aquello que te frena. Y yo te animo a que esto lo hagas también por escrito. Ya sabes que yo soy súper partidaria de escribir en tablet, en papel. Elige la modalidad que creas, porque cuando estás escribiendo y de verdad lo haces como en modo escritura automática, ¿no? Dejas que tu mano vaya escribiendo, te va a salir directamente lo que tienes en la cabeza. Si lo hablas en alto o lo piensas, probablemente va a entrar en juego toda esta parte tuya del mecanismo de defensa para no mostrarte esa información. Por eso es tan importante hacerlo por escrito. Y lo que te tienes que preguntar, que no es sencillo responderse, porque aquí, pues también entra el miedo a enfrentarse al propio miedo, es cuáles son tus mayores miedos o cuáles son tus mayores preocupaciones en relación con la consecución o con el logro de esos objetivos que te has establecido. Por eso tienes que tener claro cuáles son los objetivos, porque si no, no vas a saber el miedo que tienes asociado a ellos. Cuando tú te pones a hacer ese ejercicio de introspección para averiguar cuál es ese miedo, cuál es esa preocupación, y fíjate que el miedo puede ser al éxito, no tiene por qué ser al fracaso. El miedo puede ser al éxito, puede ser al fracaso, puede ser al que dirán, puede ser a dejar de hacer determinadas cosas, porque para conseguirlo tienes que dejar otras cosas en el tintero. Cuando te enfrentas a ese miedo, pues ya sabes que el miedo se puede atravesar, ¿no? A veces directamente te tienes que dejar sumergir en ese miedo para poder superarlo, ¿no? Tienes que apostar porque quieres superar ese miedo o esa preocupación, averiguar qué es lo que hay y a partir de ahí puedes avanzar. Pero necesitas conocerlo, porque todo aquello que no se conoce es muy difícil poder avanzar, ¿no? Si tú no sabes qué es lo que te frena, probablemente consciente
y la mayoría de las veces inconscientemente no vas a conseguir tu objetivo. Pero cuando te enfrentas a ti mismo, y creedme que esto es un ejercicio, es duro, no te voy a engañar, es duro enfrentarse a uno mismo para averiguar qué es aquello que le frena. Y todos tenemos miedos, todos tenemos preocupaciones, todos tenemos ideas metidas en la cabeza, pero cuando tú te enfrentas a eso y eres consciente de que tienes ese miedo y lo analizas, pues probablemente en cuanto te enfrentas a él, ese miedo se diluye. Y en el momento en el que empieza a diluirse el miedo y sigues tomando acciones, el miedo puede que siga ahí. Y el miedo, cuidado, que aunque yo no creo que el miedo sea algo bueno, el miedo también es necesario, porque a veces es un mecanismo de defensa, pero el miedo como mecanismo de prevención, no como algo que te limite. Pero en el momento en el que tú sabes que tienes ese miedo ahí y sabes qué tienes que hacer para conseguirlo y estás dispuesto a hacerlo, vas a ir, avanzando. Vas a ir avanzando en la dirección de consecución de tus objetivos y tus metas. Y esto lo uno con la siguiente pregunta que te tienes que hacer, ¿no? ¿Has estado evitando tomar medidas necesarias por miedo al fracaso o por cualquier otro motivo? Muchas veces este miedo nos impide, tomar acción. Y te voy a poner un ejemplo. Muchas veces el miedo a el éxito, por ejemplo, ¿no? Porque yo he tenido miedo al éxito. Es curioso, el miedo al fracaso no lo tenía porque asumía que me puedo equivocar y aprender del error, pero yo he tenido miedo al éxito. Entonces, el miedo al éxito muchas veces, a mí, en mi caso, me ha impedido tomar acción masiva. Y me ha impedido hacer todas las cosas que tenía que hacer para conseguir el resultado que quería hacer. Entonces, en vez de tomar una acción masiva, tomaba una acción en gran cantidad, pero no tan masiva como tenía que hacerlo. En el momento en el que me di cuenta de que tenía ese miedo al éxito y que eso me estaba impidiendo tomar, las medidas o tomar la acción necesaria para conseguir todo lo que quería conseguir, pues te aseguro que algo dentro de mi cabeza hizo un clac, ¿no? Al final conseguí desbloquear eso y empecé a tomar acción masiva y lo sigo teniendo, De vez en cuando me doy cuenta que estoy cayendo, en esos viejos y malos hábitos, pero en el momento en el que soy consciente vuelvo otra vez a retomarlo. Y luego hay otra pregunta que también tienes que hacerte, porque todas estas preguntas de averiguar qué es lo que te frena, lo que te va a permitir es conocerte mejor y conocerte todo ese potencial que llevas dentro. Y la pregunta es, ¿estás utilizando todas tus habilidades y todos los recursos que tienes a tu disposición para alcanzar esos objetivos? Porque muchas veces el propio miedo no te permite hacer todo lo que tú quieres hacer. No te permite sacar el máximo potencial. No te permite utilizar todo lo que tienes a tu alrededor, porque tú mismo te bloqueas. Y en el momento en el que haces este ejercicio de introspección y lo analizas desde la tranquilidad y el cariño, porque esto no tiene que ser un ejercicio de autocrítica. Todo este proceso de preguntarse, yo te diría que lo hicieras desde el quererte y valorarte como el ser humano maravilloso que eres. Porque si lo haces desde la crítica, al final este ejercicio no te va a servir de mucho, porque lo vas a ver desde un punto de vista negativo y esto tiene que ser un punto de vista positivo que te permita avanzar. En el momento en el que empiezas a utilizar toda tu capacidad, todas tus habilidades y todos los recursos que tienes a tu alcance, vas avanzando en ese camino que te va a permitir conseguir esos objetivos. Y luego hay otra pregunta, no os preocupéis que me quedan ya solo 3. Hay otra pregunta que te tienes que hacer, que quizás esta para mí es quizás la que marca la diferencia, ¿no? Y es si estás dispuesto a tomar los riesgos y enfrentar cualquier obstáculo que te pueda surgir en el camino. Porque en algunos momentos es posible que, aunque tengas ganas de conseguir los objetivos, tengas tal aversión al riesgo o tengas tal aversión a enfrentarte a problemas que no te apetezca a continuar, y en cuanto tienes el más mínimo obstáculo, el más mínimo problema, te frenas y no continúas. Por eso es tan importante averiguar el miedo que va asociado a ese riesgo, ¿no? El miedo que va asociado a no conseguir aquello que deseas, porque en cuanto averiguas el miedo, pues te vas a dar cuenta de que, sí, está ahí, sí, es un mecanismo ahí que tengo que tener en cuenta, ¿no? Que tengo que tener como punto a validar y a verificar cada cierto tiempo,
pero digamos que la parte de tomar riesgos y enfrentarte a los obstáculos va a ser mucho más sencillo. Porque entre otras cosas, al final, ni el riesgo es tan grande muchas veces, ni el obstáculo es tan enorme. Y también te digo una cosa, ¿no? La vida es para los que se arriesgan y la vida es para los que consiguen avanzar. Yo el otro día lo comentaba con unos amigos, que si yo miro hacia atrás, y bueno, esto os lo cuento en el episodio en que contaba que he aprendido en los últimos 3 años del podcast, ¿no? Si yo miro hacia atrás y veo la Marta que era hace 3 años que no había empezado el podcast y la Marta que soy ahora, pues sí, efectivamente he tomado muchos riesgos, sí, os aseguro que me he enfrentado a muchísimos obstáculos, incluso algunos mucho más grandes de los que me hubiera gustado, incluso lo que me esperaba. Pero sí que es cierto que al final yo no es que sea excesivamente valiente, pero sí que decidí tomar las riendas de la vida. Y eso me permitió, sabiendo a dónde quería llegar y conociendo mis miedos, enfrentarme a ese riesgo, enfrentarme a ese obstáculo y conseguir avanzar. ¿Y por qué te lo cuento esto desde mi experiencia? Porque si yo lo he conseguido, tú lo puedes conseguir, porque yo no soy mejor que tú ni nada por el estilo, somos todos iguales. Y cuando tú ves que alguien consigue hacer las cosas, bueno, pues a mí, por ejemplo, cuando veo a alguien que ha conseguido tomar riesgos y avanzar, pues es un acicate para que yo también pueda hacerlo. Otra cosa que te va a frenar o te va a potenciar es las personas de las que te rodean. ¿Te apoyan y te motivan a conseguir tus resultados o todo lo contrario? Yo tengo que decir que en un pasado no estaba rodeada de personas que me motivaran y me ayudaran a conseguir mis objetivos, sino más bien todo lo contrario. Por eso sí, también miro hacia atrás, mi entorno ha cambiado radicalmente en los últimos 3 años a lo que tengo ahora, ¿no? Porque al final, si tú te rodeas de personas que en vez de sumar restan, porque si son neutras, bueno, pues ya está, pero si en vez de sumar restan, al final eso va a ser un impedimento porque no vas a estar, bueno, sobre todo cuanto más cercanas sean esas personas, ¿no? No vas a estar en condiciones de tener todo el apoyo que necesitas para enfrentar esos riesgos. Así que te animo a que amplíes tu círculo para que te rodees de personas que te entiendan, que te apoyen, que te motiven, que te reten, que te saquen de tu zona de confort todos los días para que enfrentes ese miedo, para que enfrentes ese reto y para que te ayuden a conseguir los objetivos. Tu entorno marca la diferencia, de verdad. Y te voy a terminar con el último punto, que es que no pasa nada por buscar ayuda, asesoramiento o lo que sea que necesites. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo me he formado en multitud de áreas para estar donde estoy. No tengo ningún problema en que cuando algo no lo conozco, contrate al experto en esa materia para que me asesore o me informe. No tengo ningún problema en entender que no puedo conocer todo. Ya sabéis la frase de solo sé que no sé nada. Tiene más sentido a medida que acabas teniendo más conocimiento, porque cuanto más conocimiento tienes, más te das cuenta de que te faltarían vidas y vidas y vidas para saber de todo. Y yo creo que aún así no lo conseguiríamos. Así que la pregunta que tendrías que hacerte aquí, y es la última para terminar, es si estás dispuesto a pedir ayuda en cualquiera de las áreas en las que las necesites para conseguir, bueno, alcanzar esos objetivos. Ayuda, asesoramiento, que puede ser escuchar este podcast, que puede ser contratar a un experto, que puede ser, verte un vídeo de YouTube al respecto. Lo que tienes que hacer es conseguir de alguna manera que si necesitas cierta información para alcanzar esa meta, eso no sea un obstáculo, eso no sea una excusa, te diría, sino que busques quién te la puede aportar. Y créeme que hay multitud de información gratuita a tu disposición. Si quieres contratar con un experto, perfecto. Pero hay multitud de información a tu alrededor que te va a permitir, bueno, pues complementar ese contenido, complementar esa información que ya tienes para poder seguir en ese camino de conseguir tus objetivos. Así que me gustaría que si te has hecho estas preguntas o las tengas en cuenta, me contaras, por favor, ¿cuál es tu reflexión sin darme datos personales? Si me los quieres dar, ya sabes que estaré encantada, pero para que de alguna manera, yo soy muy partidaria, veréis, yo durante muchos años he leído un montón de libros, ¿no? Y a lo largo de libros me he apuntado a cursos, he hecho de todo. Pero ¿sabéis cuándo marcó la diferencia? Cuando
los ejercicios que venían en los libros, los ejercicios que venían en los cursos, lo que escuchaba en los podcasts, lo que escuchaba y veía en los vídeos de YouTube, lo llevé a la práctica. Cuando empecé a ponerme en acción, cuando empecé a hacer los ejercicios y me empecé a conocer y a entender, averigüé qué era lo que me frenaba y a partir de ahí, bueno, pues esas barreras empezaron a diluirse y a desaparecer y empecé a avanzar, a superarme a mí misma, a evolucionar y a seguir conociéndome más y avanzando y evolucionando, porque está claro que en algún momento sí he superado muchos obstáculos, sí he cambiado mucho mi vida, sí me he enfrentado a muchos miedos, sí he averiguado qué miedos tenía, pero os aseguro que me falta mucho camino por recorrer. Pero cuando estas preguntas te las haces cada vez que fijas un objetivo, cada vez que en la vida no estás consiguiendo los resultados que deseas, te van a dar un punto de partida y un punto de información que te van a permitir mejorar, avanzar y conseguir todo aquello que te propongas, que al fin y al cabo la vida es para eso, para conseguir lo que uno se propone. Porque yo sabéis que creo que la vida es abundante, que puedes conseguir lo uno y lo otro, que puedes pedírtelo todo. La cuestión es si estás dispuesto a pagar el precio necesario para conseguir todo aquello que te propongas. Y en el momento en que lo aceptas y tomas las medidas y empiezas a ponerte en acción, el camino se va abriendo. Nada más por hoy, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima, que espero que tenga mejor voz que este. ¡Chao! Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @éticacomercial y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio.